La patria del criollo, por Severo Martínez Peláez. En el capítulo primero se nos narra una descripción del terremoto sucedido en 1651 y cómo este causó estragos en la ciudad de Santiago de Guatemala y cómo las personas reaccionaron a él. El autor también nos presenta a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien fue uno de los que presenció este desastre natural, quien desde la infancia pues era un heredero de la conquista y como desde muy pequeño se le prohibió tener amistad con los indígenas. Fuentes y Guzmán no solo era un heredero de la conquista, sino que poseía varias tierras, es decir, su familia tenía mucho poder en Guatemala. En el capítulo 2 se nos narra cómo en la época colonial existía una enemistad entre los criollos y los españoles debido a una lucha de poder que ellos tenían por ver quién merecía más el aprecio y la recompensa que daba la corona. La encomienda y el repartimiento fueron dos instituciones de la colonia que examinaba Severo Martínez. El repartimiento se refería a la repartición de tierras e indios a los españoles, y la encomienda era la supuesta manera de los españoles para cristianizar a los esclavos indígenas, pero en realidad era una excusa más para la explotación de los indígenas. Bajo estos dos nombres ya existía la esclavitud, sin embargo los españoles lograron un permiso legal para poder esclavizar y exigir a aquellos indígenas que se intentaban rebelar. En el capítulo 3, poco a poco se fueron acoplando las nuevas leyes y finalmente desapareció la esclavitud de los indígenas. Luego de la nueva encomienda se dio un nuevo repartimiento, que consistía en un sistema que obligaba a los indígenas a trabajar por temporadas en las haciendas de los españoles y luego regresar a sus pueblos y trabajar en sus propios intereses, y así también ganar dinero y asegurar una tributación al rey. En el capítulo 4, a causa de una mala administración de las tierras, los agricultores no tenían tierras para trabajar. Toda la tierra estaba adueñada por la expropiación de las tierras dada de la época colonial, y para poder normar la política agraria existieron 5 principios que siempre favorecían a la corona. La vida de los pueblos de indios estaba totalmente sometida y devastada por el abuso que se daba lugar por medio de aquellas comunidades que tenían la potestad de quitar tierras y dar a otras a capricho. A consecuencia del favoritismo, la venganza y el propósito de humillar a los indios corrientes se prestaba a la motivación de trasladar a los indios para obtener retribuciones injustas, una diligencia que tenía como objeto brindar las tierras al que las necesitaba para poder subsistir y mantener una familia a través de una solicitud ante un comisionado, las tierras que se quería y el motivo de quererlas. El comisionado le solicitaba la tierra a los indios según con la tierra que fue pedida a base de mentiras y maniobras para desorientarlos. En el capítulo 5 el autor nos indica que Guatemala era una tierra fértil con paisajes hermosos y exuberantes, a la que a su vez hace mención a los indios expresándose despectivamente de ellos. No es de sorprenderse, ya que era evidente de su forma de pensar la que predominaba en la época colonial. Otro tema importante que se menciona en este capítulo es el hecho de que los colonizadores querían que los indios dejaran a un lado sus creencias y religiones y se convirtieran totalmente al catolicismo. En el capítulo 6 se nos indica cómo producto de la conquista se fueron desarrollando capas medias en la sociedad. Estas capas estaban formadas por los mestizajes que se dieron a causa de las violaciones y rapto a las mujeres por parte de los españoles, y luego por el mestizaje feudal. Los mestizos tuvieron problemas para hallar su lugar dentro de la sociedad debido a que no eran siervos como los indios, pero tampoco eran señores como los españoles. Por lo tanto se convirtieron en la capa trabajadora. En el capítulo 7 se nos indica cómo la estructura de la época colonial tenía como base a los indios. En el momento en el que se crearon las nuevas leyes y los españoles ya no podían disponer de los indios como lo hacían, no les agradó la idea y pusieron resistencia a este cambio, pero no lo lograron porque los indios que por fin pudieron recuperar su libertad tenían una oportunidad para vivir. En el capítulo 8 y último, se nos indica cómo el fin de la colonia llegó a Guatemala,
cuando por fin se firmó el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Pero el hecho de que se haya firmado un documento en donde Guatemala por fin queda libre del mandato español no quiere decir que las secuelas de la colonia llegaron hasta su fin.